Juan capítulo 12, del 27 al 36. Recuerde, nosotros leemos desde acá la Biblia, Nueva Biblia de las Américas. Usted la versión que tenga al alcance. Si no, yo voy a estar leyendo esta Nueva Biblia de las Américas. Ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: y lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Dice el 29. Por eso la multitud que estaba allí y oyó la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Jesús les dijo: esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de ustedes. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, pero yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. El 33 dice: pero él decía esto para indicar la clase de muerte que iba a morir. Entonces la multitud le respondió: hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Y cómo dices tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Jesús entonces le dijo: todavía, por un poco tiempo, la luz estará entre ustedes. Caminen mientras tengan la luz, para que no los sorprenda las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tienen la luz, crean en la luz, para que sean hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Oremos. Señor, Padre Santo y bueno, te damos gracias, Rey. Gracias por la posibilidad de reunirnos como iglesia, Señor, de poder escuchar tu palabra, aprender y ver, Señor, cada una de las lecciones que tienes, Señor, a través de este momento de angustia que experimentaste, Señor, pero el cual no fue impedimento ni razón para siquiera un momento dudar y obedecer plenamente ese propósito y esa misión que viniste a ejecutar fielmente. Señor, te pedimos que seas tú guiándonos a través de tu Espíritu Santo para poder entender y aplicar a nuestras vidas este ejemplo de obediencia, de rendición absoluta a la voluntad del Padre, y en ese sentido poder glorificar siempre el nombre de Jesús. Amén y amén. Este pasaje, como lo vimos, hermanos, nos lleva a un momento, o arranca con un momento de angustia. Ustedes lo pueden ver en el comienzo de este pasaje. Se unen varios aspectos. En primer lugar, la angustia de Jesús, pero también la obediencia y la gloria de Dios. Los tres en este mismo escenario, y lo que vamos a destacar, porque aquí vemos a Jesús luchando, rindiéndose, pero no rindiéndose a lo que fue llamado, sino una rendición a la voluntad del Padre. Una rendición que significa renunciar a mí mismo, a mi ego, para cumplir plenamente a lo que el Padre me ha llamado. Entonces vemos a Jesús que se hizo plenamente hombre, y esa es la muestra de esa angustia que está experimentando en un principio. Es la misma que más adelante el Evangelio de Juan no narra, pero sí los sinópticos, los otros tres, lo que experimentó en el Getsemaní, antes de ir a poder sufrir y ser crucificado.
Pero también Jesús, en medio de esta angustia, esta lucha y esta rendición al Padre, también nos hace un llamado a cada uno de nosotros. Y es lo que vamos a ver a lo largo de este pasaje. Así que lo invito a que caminemos verso por verso a lo largo de este pasaje, extrayendo lo que el texto nos va a decir y cómo podemos llevarlo a la práctica en nuestro día a día con este majestuoso escenario que Jesús nos muestra, pero sobre todo los 4 elementos que vamos a extraer allí. Así que vamos a seguir verso tras verso y veamos desde la visión de Jesús cómo se veía ese camino a la cruz. Por eso, este mensaje lo he titulado La hora de la gloria, la cruz que transforma todo. Y este primer punto, vamos a aterrizarlo en los versículos 27 y 28, donde esa cruz que transforma todo nos muestra los 2 escenarios, la hora de la angustia, pero de la gloria también. El versículo 27 y 28 dice: ahora mi alma se ha turbado. Hay una angustia, hay una expresión profunda de lo que Jesús está viviendo, la angustia real del Hijo de Dios. Jesús está angustiado, se turbó, y el Salvador está sintiendo una verdadera angustia. Es profunda, es humana, precisamente porque Él se hizo plenamente hombre, como también es plenamente Dios. Y por eso es que Hebreos nos dice que Él es el perfecto sacerdote, porque pudo experimentar cada cosa y nos conoce y puede saber cada una de las cosas que nosotros vivimos en este lado de la eternidad como humanos. Esa angustia de Jesús se debe a que Él sabía plenamente lo que venía, ¿verdad? Él sabía lo que iba a enfrentar, no era desconocido. Y precisamente porque conocía previamente lo que iba a sufrir y a padecer en la cruz. Y es que no es solo morir en la cruz, es cargar con el peso de los pecados de todos nosotros. Es recibir directamente la ira de Dios. Y eso, por supuesto, genera mucha angustia. Y Jesús, siendo plenamente humano, no estaba exento de ello. Y aquí lo estamos viendo. Este pasaje, el evangelista Juan nos está narrando, haciendo énfasis en esto. Pero a pesar de esto, Jesús dice algo interesante en este versículo. Dice en el versículo 28, dice que Padre, comenzando, dice: Padre, glorifica tu nombre. Es importante ver cómo Jesús, a pesar de conocer y saber, porque es que muchas veces dijimos, yo hago la voluntad y no tenemos ni idea de lo que vamos a enfrentarnos. Pero cada vez cuando uno ya sabe, uno como que lo empieza a dudar. Pero aquí no es que Jesús tuviera duda alguna, sino es una afirmación de la sumisión absoluta que Él tenía a la voluntad del Padre. Y podemos extraer algún principio muy interesante, que es el principio de la rendición, que tiene que ver directamente con la obediencia. Y esta verdad me gusta cómo la expresa Oswald Chambers. Dice: la obediencia a Dios siempre pasa por el quebrantamiento de la voluntad propia. ¿Qué significa esto? Que obedecer a Dios es mucho más que el cumplimiento mero de reglas externas, sino comienza con el vencimiento o el triunfo en esa lucha interna que llevamos día a día, la lucha del ego, de hacer mi voluntad por encima de la de Dios. Por eso la obediencia implica un rendimiento absoluto. Rendirse, en la cultura de hoy, yo sé que no es muy común, rendirse es muestra de fracaso, debilidad, pero aquí el rendimiento es renunciar a nosotros mismos. Es lo que dice, lo que expresa Jesús cuando anuncia en Marcos que si
si ustedes quieren seguirme, dicen que ¿qué? Renuncie a sí mismo y cargue la cruz y síganme. O sea que para seguirlo necesitamos renunciar a nosotros mismos. Y en ese sentido cargaremos la cruz y podremos ser realmente discípulos de Cristo. La voluntad propia, ustedes saben, seguir esa naturaleza pecaminosa que tenemos, esa carne, nos invita siempre a tomar las decisiones más cómodas. Ese es el criterio de tomar decisiones, la comodidad propia. Muchas veces guiados por nuestro orgullo o por esa falsa seguridad que nos hace creer o llevar a tomar ciertas decisiones. O el querer tener el control absoluto de ciertas situaciones. Debemos identificar nosotros en la toma de decisiones del día a día cuando estamos motivados bajo estas razones de nuestra propia naturaleza y no bajo las motivaciones de rendición absoluta y obediencia a la voluntad del Padre, que significa en todo caso glorificar su nombre, como lo está aquí afirmando Cristo mismo. Por eso la obediencia, como lo dice Chambers, pasa necesariamente por la rendición misma. Ese quebrantamiento, como lo indico, no es derrota, sino por el contrario, es el único camino para que Dios pueda guiarme, pueda dar esa sabiduría que le pedimos y bendecirnos como sus hijos, como esa familia que empezamos a hacer a partir de la adopción que tenemos en Cristo Jesús. Pero vean cuál es la respuesta de Dios, ahí en estos mismos versículos del 28, cuál es la respuesta de Dios ante esa rendición de Cristo. Cristo se rinde a pesar de la angustia a la voluntad del Padre y cómo el Padre responde a Él. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. El Padre está afirmando la respuesta ante este sometimiento de Cristo, está afirmando la respuesta de glorificarlo una vez más. Y esto nos lleva a una premisa que es importante de que nosotros tengamos en cuenta en el día a día, y es que Dios siempre confirmará su voluntad a los que viven para su gloria. Lo voy a repetir. Dios siempre confirmará su voluntad. ¿A quiénes? ¿A los que viven para usted mismo? A los que viven para su gloria. Cuando tú estás orando, cuando tienes ese tiempo a solas con Dios, ¿cómo son tus oraciones? Es un tiempo, hoy, en este momento, te invito a que reflexiones un poco cómo vienes o cómo has venido orando en ese tiempo a solas con Dios. Tu oración debe dejar de ser, Señor, que salga como yo quiero de esta u otra forma, o cambiemos ese tipo de oración en la cual pensamos solo para nuestra propia comodidad y más bien pensemos en que se haga su voluntad, pero que esto que estoy pidiendo, si realmente glorifica el nombre de Dios, glorifícate a través de lo que estás haciendo. Ese es el interés de Jesús y es lo que el Padre está confirmando, que va a glorificar también esa obediencia, esa rendición. Porque Dios confirma, ¿cómo confirma Dios su voluntad? Lo confirma a través de su palabra. Por eso tenemos que venir, por eso es que predicamos, intentamos predicar siempre fielmente la palabra de manera expositiva y consecutiva, porque es la manera como conocemos la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios también, después de confirmarla con la palabra, nosotros la sabemos porque sentimos esa paz que supera todo entendimiento, porque sabemos que estamos haciendo lo que corresponde y recibimos entonces esa dirección clara. Si Dios confirma su voluntad en nuestras oraciones, Él tiene el poder, como dice su palabra, de abrir cualquier puerta que otros quieran cerrar, o cerrar también aquella puerta que nadie puede abrir.
Así nosotros, por seguir nuestra voluntad, queramos forzarla. Quiero que imagines a un creyente que de rodillas está orando, confundido, siempre pensando en una decisión difícil que debe tomar, y está sentado allí o de rodillas, orando, clamando a Dios por esa petición o esa situación difícil. No sé, algo, necesita moverse de estado, necesita moverse de país, tal vez algo relacional que no sabe si necesita, o no sabe, no, o sí sabe, pero le cuesta perdonar en una relación rota o una relación que está teniendo dificultad. No sabe qué hacer. Pero él está pidiendo, está orando desde o del miedo, el miedo a no saber qué va a pasar, cómo va a ser mi situación financiera, o de la duda, o del dolor, porque no quiero perdonar porque me lastimó. Es decir, está orando y pidiendo a Dios oraciones con base en sus motivaciones de la naturaleza misma de su ego. No perdono porque me lastima, o no sé si tomar esta decisión porque no sé si vaya a proveer, aunque Dios ha dicho que a sus hijos los va a sustentar siempre. Entonces es importante en esta ilustración cómo a veces estamos orando por las motivaciones incorrectas y debemos encauzarnos siempre, rendirnos en obediencia absoluta, como lo está haciendo Cristo acá en este texto, para que en la medida que nuestra motivación sea glorificar al Padre en cualquiera de las situaciones que estemos, nosotros podamos descansar en que Él va a confirmar esa voluntad, que la encontramos allí en la palabra. Porque cuando vivimos para su gloria, Dios siempre confirma su voluntad. Pero Jesús, además de rendir su voluntad al Padre, como lo vemos allí, Jesús también muestra algo muy interesante, y es por eso que este mensaje lo titulé La cruz que transforma, y es justamente eso, el poder cósmico que tiene la cruz. Y aquí lo vamos a ver si seguimos avanzando en el pasaje, y es el segundo punto. La cruz, en los versículos 29 al 31, como el juicio del mundo y la derrota del enemigo. ¿Quién es el enemigo? El diablo, Satanás, el chamuco, como lo llaman algunos, como usted lo quiera llamar. Pero en ese pasaje, ahí vamos a experimentar cómo el poder de la cruz tiene esta doble connotación. Versículos 29 al 31, dice: esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de ustedes. Dice: ahora es el juicio de este mundo. Y seguido dice: ahora el príncipe de este mundo será ¿qué? Echado fuera. Valga la redundancia, echado fuera. Hermanos, aquí Jesús no está hablando aquí del juicio final. Él está hablando de un juicio que ocurre en ese mismo momento. La cruz es un juicio presente, es un juicio activo y totalmente decisivo. Decisivo con efectos eternos. Miren lo que la cruz está exponiendo en este pasaje que estamos viendo. Dice: la cruz revela justamente el corazón humano. La luz de Cristo muestra quién ama realmente a Dios y quién ama más las tinieblas. Eso es lo que hace la cruz, el poder de la cruz, y en ese momento activo. Jesús dijo en Juan 3:19, si usted recuerda y va unos capítulos más atrás, dice: la luz vino al mundo y los hombres ¿qué? Amaron más las tinieblas que la luz. Entonces la cruz, se convierte en la línea divisoria de la humanidad. La cruz te define. ¿Cómo así que la cruz te define? Es decir, tu reacción a Cristo, tu respuesta a la exposición del Evangelio, define tu identidad. Revela tu condición espiritual. Si todavía
continúas muerto espiritualmente, o si así como Cristo resucitó al tercer día, también con Él has resucitado y ya no estás más muerto espiritualmente. Por eso la cruz revela cuál es tu situación. Quiero que pienses hoy, ¿cuál es tu situación espiritual? ¿Estás muerto espiritualmente? Si lo estás, hoy es un buen día para poder ver lo que Jesús hace en aquellos que creen en Él. Pero a renglón seguido dice que también el príncipe de este mundo será echado fuera, es decir, Satanás, ¿verdad? El diablo. Aquí Jesús está declarando un triunfo, una victoria antes de morir. Incluso allí en la cruz es la manera como Él está declarando que venció al enemigo ya. Y esto es una verdad que es importante que nosotros tengamos presente en el día a día. La cruz no solo salva, sino que humilla a Satanás, lo desarma y lo derrota por completo. Como cristianos sabemos que nosotros luchamos, tenemos tres enemigos, ¿verdad? Nuestra propia naturaleza, con la que estábamos refiriendo, que nos cuesta para rendir y obedecer completamente a Dios. El mundo mismo y Satanás, el diablo, el chamuco, el chanclas, como lo quieran llamar ustedes y todos sus sobrenombres. Esos tres enemigos son los que debemos identificarnos. Aquí, por supuesto, predicamos más de Dios que del diablo, por supuesto. No hay iglesias que vienen aplicando más, pero sí es importante identificarlos, no subestimar, sino conocer para que con las herramientas espirituales que Dios nos ha dado, poder hacerle frente, resistirlo. Pero sabiendo que la victoria ya fue declarada en la cruz. Ya Cristo venció al enemigo y al mundo lo está dando un juicio. Y eso es lo que queremos extraer el día de hoy y el que nos está dando este pasaje por completo. Mire, acompáñeme a Colosenses capítulo 2, versículo 15. En el Nuevo Evangelio, Nuevo Testamento, Colosenses 2:15 dice que nos está diciendo justamente esta verdad, que desarmó, esta es la nueva la NTV, nueva traducción viviente, dice que desarmó a los gobernantes y autoridades espirituales, los avergonzó públicamente. ¿Cómo? Con su victoria sobre ellos, ¿en dónde? En la cruz. En la cruz, Jesús anuló la acusación que teníamos por el pecado. Estábamos acusados a cadena perpetua, a muerte eterna a través del pecado. Y nada de lo que nosotros podamos hacer era suficiente para salvarnos de eso. Así que eso hace la cruz. Anuló esa acusación. Canceló toda la deuda, esa deuda impagable que nos tenía aquí, que no podíamos algún día saldar. La cruz rompe esas cadenas que nos tenían atado al pecado mismo y destruye el poder de la muerte. ¿Por qué destruye el poder de la muerte? Porque el creer en lo que hizo Jesús en la cruz nos permite ya no continuar más muertos espiritualmente y por lo tanto no morir eternamente, sino estar con Cristo por siempre. Hermano, si eso a usted no le da alegría, tal vez revise a ver si está vivo espiritualmente. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos 2, 14. Hebreos también en el Nuevo Testamento, después de Filemón, dice: así que cuanto los hijos participan, me gusta leerlo en esta versión NTV, lo dice de esta manera, 2.14, dice: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre,
el Hijo también se hizo de carne y sangre. Jesús mismo se hizo hombre. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder, ¿de quién? Del diablo. Quien tenía el poder sobre la muerte, tenía antes de la cruz el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera, dice el 15, únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Quiero preguntarte si hoy en día vives con temor a la muerte. Cuando vamos tal vez a un velorio o a un hospital, o piense usted, tal vez si ha tenido personas, si a usted, ¿cómo respondería a la terrible situación o el dictamen médico que muchos tememos? Tienes cáncer, te quedan tantos días o meses, semanas de vida. Empiezas a experimentar tal vez algún temor a la muerte, ¿verdad? En este punto de Hebreos es importante considerar ese triunfo que Cristo ha logrado en la cruz. El enemigo fue derrotado en la cruz y esa victoria es nuestra ya. Así que no debemos tenerle miedo a la muerte porque Jesús ha prometido que así como Él resucitó a todos los que están en Cristo, vamos a estar con Él eternamente. Ni la muerte, dice Pablo, nos va a separar de su amor. Así que descansa en esa verdad que la palabra nos ha dicho. También, si Cristo derrotó al enemigo aquí, ¿por qué nosotros deberíamos seguir viviendo como si el enemigo gobernara? Es decir, si la cruz es el juicio del mundo y ha derrotado al enemigo, ¿por qué a veces nos esclavizamos a las trampas del enemigo, a la cultura del mundo que nos aleja de la voluntad misma de Dios? Si Cristo juzgó al mundo, ¿por qué nosotros en algunas ocasiones pareciera que buscáramos más la aceptación del mundo que la misma voluntad de Dios? La cruz nos obliga entonces a tomar una decisión. No hay neutralidad aquí de ninguna manera. O decides, ¿estás con el mundo o eres de Cristo, estás con Cristo? La cruz es un veredicto, es una sentencia, es una liberación, pero también en este sentido se convierte en una definición de nuestra propia identidad. Lo hablamos tal vez antes. ¿Qué camisa tienes? ¿Con quién estás? ¿A qué equipo estás jugando? Yo espero que sea el de Cristo y puedas sudar la camiseta, identificarte plenamente y vivir de acuerdo a esa plena identidad que la cruz define como cristianos. Pero quiero que pasemos al tercer punto, versículos 32 y 33, porque de esta victoria que nos da la cruz, al poner el veredicto al mundo y a vencer y declarar el triunfo y manifestar la derrota del enemigo, también revela el alcance del amor de Dios a través de Cristo para nosotros. Entonces vemos aquí la cruz como esa gran atracción salvadora. Veamos los versículos. Versículo 32, por ejemplo, dice, si soy levantado de la tierra, ¿verdad? Empieza a decir, ¿qué pasa? Más adelante dice, atraeré a todos a mí mismo. Y Juan añade, él decía esto para indicar que la clase de muerte que iba a tener Jesús. Porque cuando él dice aquí levantado, ¿a qué se está refiriendo? Justamente a eso, a la crucifixión. Y no es porque estemos haciendo alguna inferencia
muy rebuscada, sino porque Juan mismo lo está expresando para no generar ninguna duda o confusión, que es justamente lo que sucede allí y vamos a verlo ahora. Él no está hablando aquí de que Jesús, esa exaltación o que sería levantado es por una exaltación mística que se puede interpretar. Él está hablando justamente de la crucifixión, de la cruz de Cristo. Y la cruz, hermano, no es un accidente, lo hemos visto, sino realmente fue o es el método exacto, correcto, escogido por Dios para poder darnos la salvación. Porque es allí, como lo vimos ahora, que Cristo podía pagar por nosotros lo que nosotros no podríamos hacer. Pero ¿por qué menciono que? Porque lo dice allí, pero a referirnos que dice, atraerá a todos. Es decir, esto es todos, busqué en el griego y traduce que es todos. O sea que no va a quedar ninguno, ¿verdad? Dice, hermano, qué profundo, ¿verdad? Digo que para eso está estudiando usted, que esa profundidad. Todos significa universal. Pero miren lo interesante aquí, porque aquí puede confundirse con la doctrina de la predestinación. Dice, atraeré a todos. Jesús promete atraer a todos, es decir, gentiles, judíos, pobres, ricos, todas esas personas, ¿verdad? Atraer, sin distinción de raza, ni cultura, ni historia. De hecho, el Apocalipsis, usted sabe que Apocalipsis 5 y 7 dice que van a haber de toda tribu, pueblo, lengua, nación, ¿verdad? La cruz definitivamente tiene un llamado universal, pero no universalista. Miren este juego de palabras, pero lo cambia todo. La cruz tiene un llamado universal, pero no universalista. ¿Qué significa esto? Que la cruz ofrece salvación a todos, pero ¿todos se salvan? No, solo los que creen verdaderamente en Cristo. Y eso es lo que nos dice Juan 6:40. ¿Nos recuerdan? Lo vimos semanas atrás. Juan 6:40 nos dice que quienes creen, todo aquel que cree en Él tendrá vida eterna. Entonces, ¿qué significa esta atracción? Esto no es, cuando dice atracción, no es que haya una manipulación, no es que es una obligación que Dios nos está sometiendo para eso, no es una fuerza bruta, sino es una atracción del corazón. Es decir, Jesús nos está llamando. Es una iluminación. Jesús, como es la luz, nos ilumina. Es la voz que nos habla directamente al corazón, nos toca. Es ese amor que invita, una vez su Espíritu Santo toca nuestros corazones duros, incrédulos, regenera a cada uno de nosotros y nos da ese nuevo corazón que manifiesta Ezequiel 36, y de esa manera despierta esa posibilidad de venir a Cristo plenamente. Es decir, que la simple atracción no es suficiente, se requiere esa fe que el Espíritu Santo pone en cada uno de nosotros para poder creer y venir plenamente a Cristo. El punto es que sentirse motivado por Jesús no te salva. El venir cada domingo a la iglesia no te salva, o el admirar a Jesús como ese gran maestro, como ese gran hombre pensante con grandes enseñanzas, eso no te salva. Necesitas fe, una fe auténtica, una fe viva, una fe que se rinda completamente a la obediencia, a través de la obediencia plena de la voluntad de Dios. Y esa fe es la que te invita o te lleva a decir, Señor, yo creo en ti, pero no solo creo en ti, sino me aferro a tu voluntad expresada en la palabra, y por eso no tengo otra cosa más que deleitarme en hacer lo que me has mandado hacer. Me deleito en eso. ¿Y cuál es la motivación de mis oraciones? Glorificar tu nombre, porque en eso me deleito, en el ser glorificar tu nombre. Y la manera en que yo glorifico al Padre
Él ya conoce y satisface todo lo que nosotros necesitamos. Él lo conoce y lo ha prometido y lo hará. En conclusión, en este punto, la cruz atrae a todos los pueblos y naciones, pero solo transforma a los que creen. Ojo acá esta palabra, la cruz, le comencé diciendo que la cruz tiene el poder de transformar y transforma solo a los que creen. O sea que si yo digo que soy cristiano, pero no hay muestras de transformación, ¿qué estará pasando? ¿Será que no estoy creyendo o realmente no soy cristiano como estamos estudiando o terminamos este año estudiando los hombres? Si soy realmente cristiano. Creo que es un buen tiempo para preguntarnos realmente, porque la cruz invita a todos, pero necesariamente transforma a aquellos que creen. El llamado de Cristo, como les dijo, es universal. Todos son invitados, todos escuchan la voz. Aquí todos escuchan el evangelio expresado, pero solo creen o solo vienen a Cristo los que tienen la fe de creer en Él. Entonces, Jesús, esto lo decía yo por el tema de la predicación, porque justamente este llamado universal lo que hace es expresar el amor y la misericordia de Dios. Todos estábamos condenados a morir, no había otra. Esta era nuestra situación. Pero el llamado universal revela la misericordia de Dios. Dios hace el llamado a todos. Y dice, ¿cómo dice? Muchos son los llamados, pocos los escogidos, ¿verdad? Y la fe, esa fe salvadora, lo que hace es revelar la elección divina de Dios. Y el cuarto y último punto nos invita, ya que Jesús nos está advirtiendo algo muy importante y que debemos tener en cuenta, y es que esta oportunidad de creer en Cristo no es para siempre, no es eterna. Veamos los versículos finales del 34 al 36. La cruz, la luz urgente que no permanece para siempre, dice, hemos oído en la ley que el Cristo permanece para siempre. Ellos es la percepción que ellos tenían. Cristo permanece por siempre. Por eso no concebimos que Él vaya a morir, ¿verdad? En una cruz. Y ese es el primer punto que quiero destacar de esta parte final del pasaje. La falsa expectativa religiosa que existe muchas veces. Cuando la multitud dice, el Cristo permanece para siempre, no están citando mal ellos. Porque es verdad, Cristo permanece para siempre. Lo que están es interpretando mal lo que va a suceder ahora, que es la muerte en cruz para Cristo, para nuestra salvación. Ellos saben, y la palabra dice que el Mesías es eterno y lo es, por supuesto, pero ellos lo que no aceptan es un Mesías crucificado. Recuerde que en las predicaciones anteriores veíamos cuando recibían al Rey, a Jesús entrando con ramos, porque ellos esperaban a ese Mesías como un libertador, como un rey que iba a vencer a Roma y poder reivindicar a Israel. Y lo esperaban como ese guerrero, como ese Cristo, pero no un Cristo sufriente, como lo describe Isaías y lo leía el pastor Jesús al inicio. Entonces, la religiosidad humana quiere un Cristo a nuestra medida, como lo hablamos semanas atrás, un Cristo cómodo, un Cristo sin sufrimiento. Quieren un Cristo sin cruz. Pero la cruz es necesaria para nuestra salvación. Acompáñeme a Filipenses 1:29, por favor. Allí hay algo muy interesante porque incluso en iglesias, lamentablemente, predican, ven a Cristo para que todos tus problemas se arreglen. No tendrás, parece un network marketing, ¿no? Ofreciéndote prosperidad infinita, no dolor, no sufrimiento. Filipenses 1:29 dice, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo. Ojo, no solo creer en Él, sino también ¿qué? Sufrir por Él.
Ay, pero pastor, ¿por qué está diciendo esto? Esto no va a ir la gente, esto no llena estadios ni iglesias. ¿Qué está diciendo? Es la verdad de Cristo, hermano. Pero Jesús no vino a cumplir nuestras expectativas. No se trata de ti, se trata de glorificar al Padre, ¿verdad? Él vino a cumplir la voluntad del Padre. Así que ten en cuenta esto: un Cristo sin cruz no salva a nadie. Así que tengamos cuidado con esa falsa religiosidad de un Cristo idealizado a nuestra conveniencia, de un Cristo sin cruz. Pero también esta parte final destaca la luz. Dice que la luz estará ¿por cuánto tiempo? ¿Por siempre, dice Cristo? Dice por un poco más de tiempo. Es decir, aquí expresa una urgencia espiritual. Jesús anuncia una verdad peligrosa. Dice, la luz no siempre estará disponible. La oportunidad espiritual no es eterna. La luz no se ofrece de manera indefinida. Y lo digo porque tal vez nosotros no sea la cultura, pero hay cultura que pospone todo, ¿verdad? Todo lo dejamos, mañana lo haré, y termina uno, no más si usted, tal vez a usted no le pasa, que esta iglesia es muy disciplinados, pero hay personas que con la alarma, usted se levanta y usted le da, pospongo 15 minutos, otros 15 minutos, 15 más, y me termino levantando una hora después de haber pospuesto no sé cuántas veces la alarma al levantarnos. Y así es con muchas cosas. Dicen la cultura hispana, pero no creo que seamos así, que cuando dos personas se citan a las 5, son las 6 y no llegan, pero ninguno de los dos llegó, entonces se preocupa, hermano, era las 6, yo llegué, ya voy llegando, y hasta ahora están en el baño arreglándose, ya le caigo allá, como lo narra Yokoi Kenji, me gusta, dice, ya le caigo acá, y el tipo esperando arriba donde le va a llegar, y está todavía, no ha salido de la casa y del baño. Muchas veces el corazón que pospone, en términos espirituales, termina endureciéndose. Hebreos 3:15 dice, si oyen hoy su voz, ¿qué dice? ¿Qué termina diciendo Hebreos 3:15? No endurezcan sus corazones. Lo voy a repetir. Si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Esto es un llamado serio. Crean en la luz. Es un llamado de fe inmediata. Jesús no solo advierte, Él está invitando, Él está abriendo los brazos deseosos que venga. Esa cruz es una muestra del amor, de cómo Jesús está abriendo plenamente para que vengas a Él, para que no endurezcas tu corazón ni pospongas este llamado que estás teniendo el día de hoy. Responde a Él mientras la luz la puedas ver, mientras tengas la luz, porque aquí Cristo mismo está diciendo, no va a estar por siempre. Mire, dice Efesios 5:8, acompáñenme a este versículo que es clave y va directamente relacionado con esta referencia de Juan. Porque la fe no solo ilumina, sino transforma, y es lo que hace la cruz, ¿verdad? Dice Efesios 5:8, antes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Así que anden como hijos de luz. Para que sean hijos de la luz, no solo gente iluminada, sino hijos de la luz representa una nueva identidad.
Recuérdese que dice que si estamos en Cristo somos una nueva creación, ¿verdad? Entonces tenemos una pertenencia nueva, somos adoptados en la familia de Cristo, tenemos una nueva naturaleza y por lo tanto una vida nueva, como lo describe Juan 3. Y lo que sucede, hermanos, es que muchas veces decimos que nosotros seguimos a Cristo, pero si somos honestos, no siempre lo estamos imitando, ¿verdad? Muchas veces en nuestra vida muestra más de nosotros mismos que del Cristo que murió y salvó a cada uno de nosotros. Cuando, por ejemplo, nosotros estamos en casa, piense usted en casa a veces cómo respondemos con dureza a nuestras propias esposas. Bueno, a mi esposa, quiero decir, no esposas por plural. Bueno, usted me entiende, ¿verdad? Cuando respondemos en casa con dureza a nuestros hijos también, lo digo porque mi esposa me miró así como que, por eso hice la aclaración. Si respondemos con dureza, nosotros debemos pensar si estamos siendo hijos de luz o no. Si nosotros actuamos en el trabajo de una manera hostil o no muy honesta, debemos también nosotros considerar si estamos siendo hijos de luz. Cuando nosotros guardamos rencor porque nos han herido y nos cuesta perdonar, debemos nosotros considerar si realmente estamos en esa nueva identidad que Cristo nos ha dado. Cuando a veces nos cuesta mucho, o bueno, es muy fácil gastar el dinero en cualquier cosa, somos compradores compulsivos, pero cuando queremos donar para la iglesia o para darle a alguien que lo necesita nos cuesta más. Deberíamos considerar realmente ese tipo de cosas. Cuando caminamos por miedo o tomamos decisiones porque no sé si Él me va a cuidar en medio de la enfermedad, tengo miedo de que vaya a pasar algo peor y que el Señor no me sostenga, creo que es un buen tiempo para que nosotros nos examinemos y volvamos a los fundamentos que Cristo nos da en su palabra y caminemos con Él, recordando quién es Él y que esa luz que representa, para que sigamos ya no andando en tinieblas, sino en esa luz, porque somos hijos de la luz, como dice Efesios 5:8. Y esto, hermanos, no se trata de imitar por obligación, porque eso no funciona así. La disciplina o la voluntad, la voluntad propia tiene cierto límite y se acaba en semanas o en días. Esto se trata es de rendición, como lo hablaba en un principio, rendirnos siendo plenamente obedientes a Cristo. Más que fuerza de voluntad, es rendición absoluta a la voluntad de Cristo. Y de esa manera podemos nosotros ser realmente transformados a través de la luz de Cristo que ya vive en ti. La luz de Cristo nos permite en ese sentido, y quiero terminar ese punto allí, nos permite renovar, nos permite limpiarnos, nos permite restablecernos en ese sentido para poder vivir ese testimonio que Cristo nos invita a hacer. Y de esa manera cuando individualmente lo hacemos, pero también cuando como iglesia caminamos dentro de la luz de Cristo, podemos nosotros reflejar al mundo quién es Cristo. Y esto es importante porque el mundo, y así como lo pasa en tu trabajo, donde quieras, cuando la gente estás en medio de incrédulos y tú eres cristiano y saben que eres cristiano, más están allí esperando cómo respondes. Si realmente tu fe que profesas con la boca, cómo respondes en la práctica, en medio de presiones o situaciones adversas, el mundo está mirando cómo un cristiano reacciona para saber si realmente responde a esa transformación que tuvo por el poder de la cruz y de Cristo y si sigue viviendo bajo esta transformación. Y quisiera ir concluyendo refiriéndome a aquellas personas que siempre están cerca pero que nunca entran.
¿Conoce personas que siempre están ahí cerca, escuchan tal vez, pero nunca entran? ¿Siempre oyen, pero nunca creen? Siempre sienten, pero nunca se rinden plenamente a Cristo. Jesús dice, mientras tengan luz, cree, porque la luz no dura para siempre. Quiero que piensen en cuando usted se encuentra en un cuarto totalmente oscuro. Si usted está en un cuarto oscuro y alguien abre la cortina por un instante, en ese momento es donde tú puedes tener cierta claridad. Solo en ese momento, en el cuarto oscuro, cuando medio abren la cortina. Pero después, la cortina vuelve y se cierra y la luz se va. La oportunidad pasa rápidamente. Así es el Evangelio. Dios abre la cortina, pero Cristo está diciendo que no la deja abierta completamente, ni para siempre. Así que mientras esté abierto la cortina y puedas tener acceso a la luz, ve a través de ella y puedas, porque tal vez luego no tengas oportunidad de hacerlo. Y hoy es un buen día para que puedas hacerlo, para creer en la luz y para ser hijos de Dios. Hermanos, finalmente, hoy hemos caminado, en conclusión, por 4 aspectos bastante importantes de este pasaje de Juan. Hemos caminado dentro de esta hora definitiva para Jesús, donde el propósito es glorificar al Padre. En primer lugar, Jesús aceptó la cruz y esa angustia que representa para glorificar al Padre, lo vimos, no por obligación ni por accidente, sino como una muestra de completa rendición a su voluntad, como sumisión absoluta a Él. Pero también vimos que la cruz juzga al mundo como una manera de identidad, si estás con el mundo o estás con Cristo, y al mismo tiempo derrota al enemigo, dándole una victoria permanente a Cristo, a quienes están en Él. Y desde la cruz Jesús atrae a todos, un llamado universal, pero solo aquellos que creen por el poder del Espíritu Santo pueden venir a Él. Así que hoy Jesús te dice, crean en la luz, ahora, no mañana, no cuando tengas tiempo, cuando creas que estás listo para hacerlo, sino ahora. La luz está brillando, camina hacia ella antes que la cortina se cierre de manera definitiva. Recuerda siempre esta verdad. Dios siempre confirmará su voluntad a los que viven para su gloria. Que hoy puedas decir, Jesús, Padre, glorifica tu nombre en mi vida. Esa es la invitación, porque cuando tú haces esa oración, el cielo responde. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo donde nos permites, Señor, a lo largo de este pasaje ver tu empatía, Señor, tu sufrimiento que tuviste en ese camino hacia la cruz. Te damos gracias, Señor, por el sacrificio de tu Hijo, por enviar tu Hijo a hacerlo humano y poder morir por cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que nos des un corazón como el de Cristo, Señor, que sea capaz de obedecer pese a cualquier angustia, temor o la lucha interna que tenemos de no servirle a dos dioses, sino solo a ti por encima de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Te pedimos que puedas hoy, Señor, confirmar tu voluntad mientras vivamos para tu gloria. Que la luz de Cristo transforme los corazones el día de hoy, Señor, y no permitas que nadie, Señor, que nadie aquí pierda
tu último llamado, Señor, antes de que puedas cerrar la cortina, para que no vivan en las tinieblas, sino puedan experimentar y vivir con esa luz que viene de ti. Es nuestra oración en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.